Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Producto. Hoy tengo el gusto de platicar con Lucas Patano, un referente del mundo de producto en América Latina, mentor, podcaster, profesor y actualmente líder de innovación en Vicecorp. Lucas, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Víctor, qué gusto, cómo me gusta hablar de producto, así que estoy súper preparado para esta conversación. Encantado, un gusto tenerte y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Tienes una carrera increíble desde tu paso por fintechs como Global 66, NFP, hasta tu actual liderazgo en Vicecorp. Pero quiero ir al origen. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en producto? Bueno, buenísimo. Yo siempre digo que arranqué a trabajar en producto cuando ni siquiera existía Jira. Éramos como personas que definían requerimientos. Lo bueno es que siempre trabajé yo en la industria financiera. Cuando hacía recién el repaso de mi carrera, arranqué trabajando en la industria financiera. Arranqué como especialista de producto. Ni siquiera creo que en ese momento existía, tampoco soy tan viejo, ¿no? Pero tampoco existía en ese momento el rol como de product owner o product manager. Era como especialista de producto. Tenía a cargo varios productos en su momento que eran productos B2B. De hecho, en la empresa en la que yo trabajaba, como que producto estaba dentro del área como de marketing. Era como bastante vieja la estructura. Y después con el tiempo se fue modernizando. Y de hecho en la empresa que yo trabajaba, que Gire, que fue mi gran escuela, había un gerente de tecnología que daba clases, Adrián, ahí que después le voy a pasar el video para que nos escuche. Adrián un día empezó a traerlo de las metodologías ágiles a la compañía y dijo, ¿quién se anima a probar esto dentro de uno de los... Yo levanté la mano, dije, quiero ser el primero. Y ahí me acuerdo que armamos como una pequeña célula y empecé a escribir historias de usuario en un Excel y ahí arrancó mi carrera en producto. Y después yo me apasioné de esto, la verdad que me encanta. Cuando yo empecé a hacer esto, no había tanto contenido como hay hoy, aunque todavía hay espacio para que haya más, ¿no? Como este espacio que estamos teniendo nosotros. Pero cuando arranqué fue mucho por intuición y aprender de los errores, ¿sí? Aprender en el hacer. Y bueno, después sí me fui profesionalizando, fui tomando cursos y toda mi carrera a lo largo de la industria financiera también me fue robusteciendo como product manager, product owner, dentro de roles de producto. Qué chingón. Muchísimas gracias por compartir esa experiencia. ¿Hubo algún momento que marcó tu decisión o el momento más memorable quizás de tu experiencia con producto hasta ahora? Creo que cada momento, cada experiencia tiene su momento. Si tengo que recordar el momento como más significativo para mí, porque era joven y fue como mi primer... Yo digo que cada producto a veces es como un hijo. Y en esta empresa donde trabajaba, Gire, se armó como una filial, ¿sí? Que se llamaba Gire Soluciones, que creaba, que todavía existe, que crea productos para empresas, para corporaciones. Yo creo que fui la persona número 2 que pasó a esa nueva empresa haciendo producto y me tocó desarrollar un producto que para mí fue mi primer producto de cero, porque hasta ese momento en mi carrera solamente había heredado productos. Era un heredero de productos. Y me tocó desarrollar un primer producto donde me llevé muchísima experiencia, que fue crear un producto para tokenizar tarjetas de crédito. Ok, qué interesante. Ese producto me dio una experiencia que no solamente desde sentarme con el cliente a entender cuál era su problema y cómo lo podíamos resolver, tuve que aprender de la parte técnica, que siempre se habla si el product manager tiene que entender o ser técnico o no. Yo no soy técnico, pero del mundo de los medios de pago entiendo mucho de la parte técnica. Y esa fue mi gran carrera universitaria en producto. Creé un producto que lo que hacíamos era tokenizar bases de datos de número de tarjetas de crédito, ¿sí? Para cumplir con una norma que está dentro del mundo de los medios de pago. Y le estábamos resolviendo un problema a una empresa de seguros muy grande que estaba en Argentina, que es mundial, y ese producto después lo vendimos a Uruguay también. Entonces, para mí fue una carrera muy buena, ese proceso fue muy bueno. Todavía tuvo un mix de el management como tradicional de cómo construir un producto y el nuevo fue esa transición que hice, pero para mí ese fue mi gran momento, porque después tuve la posibilidad de, como el producto era tan innovador en el mercado argentino, ir a presentarlo en distintos eventos. Entonces, para mí ese producto marcó un antes y un después y me terminé de enamorar de esto. Qué interesantes esos productos detonadores y empatizo mucho contigo. Yo fundé una empresa o cofundé una empresa que se llama Bionet, en donde la visión era reducir el fraude en tarjeta no presente, comercio electrónico y tokenizábamos tarjetas también. Así es que fue uno de los primeros productos que me tocó seguir desde su lanzamiento hasta ahora, que sé que sigue activo. Sé que también has sido emprendedor, docente y consultor. ¿Cómo influyen estas experiencias multidisciplinarias en tu forma de construir y liderar producto hoy? Para mí, dar mentorías es lo mejor que me puede pasar. La semana pasada me tocó dar una mentoría a una chica que tiene un emprendimiento con una amiga que lo que se encargan es de ayudar a emprendedores que ponen cafeterías. Me ha tocado de todo, me ha tocado mentorear a una persona que tiene un emprendimiento de marketplace de carteras, de arrendamiento de carteras en Perú. Entonces, para mí la mentoría es como dar clases también. No es solamente que uno da, sino que uno recibe y da. Aprendés todo el tiempo, porque te desafían constantemente, ¿sí? A
buscar dentro de tu cabeza cosas que se puedan asemejar al problema que esa persona tiene. Y al final, cuando empezás a hablar con emprendedores, dentro me ha pasado con la consultoría, me ha pasado con las mentorías, me ha pasado con la docencia, cuando empezás a meterte en los problemas que tienen esas compañías o esas personas, al final todas tienen a un hilo conductor que lo lleva a lo mismo, ¿sí? Que a veces parece muy cliché. De hecho, hoy hablaba en una mentoría con alguien de Estados Unidos y le decía, antes de armar tu landing page y salir a vender, ¿entendés? ¿Qué problema le vas a resolver y a quién? ¿Y cómo se lo vas a resolver? Y después de ahí, salí. Pero si vos salís con que, yo hago bien esto, y no sabes a quién se lo vas a vender, te vas a frustrar, porque no van a estar pegando a tu mercado. Las mentorías, para lo que hago hoy en día, me sirven todo el tiempo. De hecho, me contacto con mentores o con mentís, ¿sí? Tengo mentores, pero también tengo los mentís y le hago preguntas. Es como una ida y vuelta constante. Me sirve para el día a día y la experiencia de aprender de distintas culturas, de distintos negocios, más allá de que yo me especializo en fintech, de distintos negocios, de distintas culturas, de distintas personas, te hace que la cabeza te explote de conocimiento. Sí, este tema bidireccional de que no solamente tú estás compartiendo tu conocimiento, sino que también estás aprendiendo de otra forma de pensar, de otra forma de ver o plantear un problema, una solución a un problema. ¿Sientes que hubo un momento clave en tu carrera que te llevó a especializarte en product-led growth o innovación? Yo creo que desde que me metí más en el mundo fintech, yo tuve la suerte de trabajar en grandes corporaciones y en fintech. Mi primer roce con el mundo fintech fue en Ualá, en Argentina, y después pasé a Global 66. Y en ese momento que yo estaba trabajando en Global, se me metió el bichito de empezar a aprender sobre growth, porque creía que era algo súper importante para una startup, que íbamos camino a la Serie A, y tenía que saber de eso. Y ahí justo me crucé con Growth Rockstar, que hoy en día sigo siendo mentor ahí y doy clases. Y ahí aprendí y entendí que el growth te cambia la cabeza de cómo construir productos. Y hoy en día, cada vez que yo hago una mentoría, retomando el tema anterior, para mí las mentorías más que dar recomendaciones o sugerencias es hacerle preguntas, tratar de llevar las personas a sus propias respuestas con preguntas. Todo mi pensamiento va mucho más allá de cómo se construye el producto, sino que cuando trato de mentorear y acompañar a alguien, lo hago pensando en cómo puede hacer crecer su negocio. Y eso es un cambio en la mentalidad, de cómo Lucas, cuando hizo su primer producto de tokenización, pensaba cómo hacer un producto y cómo hoy Lucas, cada vez que tiene un desafío de producto, lo piensa desde la mentalidad de growth llevada al producto. Y la innovación, que es otro punto que está ahí, la verdad que hoy en día yo lidero un equipo de innovación en Vicecor. Me ha tocado crear productos innovadores, pero nunca hice la innovación per se, nunca tuve el cargo de gerente de innovación como, y esta es mi primera experiencia. Yo hoy como lo vivo como un área de negocios, como desde mi conocimiento de producto genero nuevos negocios y esos nuevos negocios tienen innovación por detrás. Y la definición de innovación, en definitiva, depende de cada uno. Yo siempre digo que si en la sala hay 5 personas, les pregunto a todos qué es innovación, cada uno va a decir algo distinto. Para mí la Total. innovación es poder hacer un nuevo negocio, un nuevo proceso que hoy en día en nuestra compañía, en nuestro holding no exista, y mejor si no existe en el mercado aún. Totalmente. ¿Qué significa esto en la práctica de liderar el Company Builder de Vice Corp y cómo se diferencia de liderar producto en una startup o fintech? Primer punto de diferencia es que en producto nunca te puedes quedar sin backlog. Es decir, si vos te quedás sin backlog siendo líder de producto es que algo estás haciendo mal. En innovación es distinto, porque vos no tenés un backlog constante, vos no tenés productos constantes que los vas iterando. Vos tenés que salir a buscar iniciativas, tenés que salir a buscar proyectos, tenés que salir a buscar oportunidades de negocio. Entonces eso para mí es la principal oportunidad. Cuando vos estás en producto, el backlog está explotado. De hecho, siempre tenés más backlog de lo que podés hacer. Tenés que priorizar. En innovación, vos tenés que salir, tenés que ponerte el cuchillo entre los dientes y salir a buscar negocios, golpear puertas, hablar con gente, encontrar oportunidades, meterte en los negocios, entender dónde están, qué necesitan, cómo pueden dar ese salto. Y respecto de cómo es liderar eso, la verdad que está bueno, es muy desafiante. Yo hoy en día yo veo el equipo de innovación y nosotros como equipo de innovación somos un área de negocio, no somos un área que tracciona la cultura de la innovación. Obviamente a mí me sirve y generamos un montón de contenido para la compañía y fuera de la compañía sobre innovación, pero yo soy un área de negocio. Mis métricas no son de cultura, son de negocio. Entonces yo tengo como principal métrica de mi equipo es generar nuevos negocios para la compañía. Y unos pueden ser alineados al core de cualquiera de las empresas del holding o crear empresas nuevas de las cuales el holding no estaba acostumbrado a hacer negocios. Y ahí es donde aparece el company builder, ¿sí? Y ahí tenemos varios ejemplos. Un ejemplo es que, bueno, Vice dentro de su holding tiene Vice Vida, que es una empresa de seguros, y se desarrolló dentro del company builder una aplicación de wellness, que lo que hace es estar muy alineado a la estrategia de la venta de seguros, pero es algo que no estaba haciendo la empresa de seguros, sino que desarrollamos algo nuevo.
Y lo mismo pasó con un producto que la verdad es un gran dolor en la industria financiera, que es el fraude por suplantación de identidad, donde nosotros probamos muchos players, el fraude seguía existiendo y dijimos vamos a tomar cartas en el asunto y desarrollemos un negocio que es core de la industria financiera, pero que un banco nunca había hecho. Y decidimos hacerlo. Y ahí desarrollamos el producto que se llama Amparo ID, que implementado dentro del banco lo conocemos como Visa ID. Así que es súper desafiante, súper entretenido, hay que estar muy cerca del negocio. Y acá me sale la habilidad, la principal habilidad que desarrollo dentro de mi rol actual es el stakeholder management. Estar muy cerca de todos mis stakeholders de negocio, porque ahí es donde yo detecto las oportunidades. Fíjate qué interesante, yo he sido víctima del robo de identidad, entonces empatizo totalmente con este producto que lanzaste de Visa ID y es impresionante. ¿Cómo fue el proceso de ideación y validación de esa RegTech desde dentro del holding? Buena pregunta. Muy entretenido. La verdad es que sí, sí, porque la verdad primero estábamos generando un nuevo negocio, pero que veníamos a resolver un problema. El problema del fraude es que una vez que entra un fraude, no importa la cantidad de fraudes, con que te hagan uno a veces te pueden sacar un montón de plata. Y la verdad que era un dolor que nosotros, como toda industria financiera, el fraude es un gran dolor, y dijimos, bueno, lo que está en el mercado no nos sirve, y empezamos a investigar. La verdad que tengo dentro de mi equipo un muy buen equipo técnico. Dentro de la cédula de Chile, este producto está desarrollado por el mercado chileno. En otros países también existe. La cédula tiene un chip y ese chip tiene un montón de información valiosa. Y hoy en día los fraudes por suplantación de identidad se dan en cualquier proceso de onboarding, por ejemplo, cuando le sacás la fotito al frente de la cédula. Lo que hacen es imprimir una cédula trucha con una imagen trucha y datos de otra persona, o bien a veces le pegan un sticker y dependiendo la solución lo pasan así. Entonces dijimos, tenemos que buscar una solución a esto. Y lo que hacemos nosotros hoy es utilizar la información que está almacenada dentro del chip de la cédula y ya no nos importa más la foto del front de la cédula. Porque dentro de la cédula están todos los datos que trae la cédula claramente y además trae la foto de la persona en HD y en color. Y eso, pues, le metimos un montón de tecnología para robustecer toda la transición de la información, cosa que no nos intervengan en el medio. Este producto, ¿cómo arrancó? En un comité de directores, fuimos con una POC en un celular Android, que era un celular que apoyabas en una cédula y te mostraba los datos. Y ahí le integramos un servicio de AWS, que es el Recognition, y validabas que esa persona era la persona. No tenía experiencia de usuario, no tenía nada. Y eso era el principio, porque después la adopción, este producto ya está en el mercado, no era tan fácil como ir a directorio y nosotros le habíamos hecho probarlo. Tenía un montón de desafíos de experiencia de usuario. Pero así arrancó, con una POC de una tarde, dentro de mi equipo hay gente del equipo técnico, y hoy en día Visa ID ya es un producto, está implementado en casi todos los flujos del banco, seguimos haciendo integraciones, y hoy en día ya lo salimos a vender a terceros. Porque dijimos, primero, skinning in the game, nosotros estamos comprometidos con la validación de identidad, ¿sí? Porque si algo pasa en ese producto, nos duele a nosotros también. Y primero lo probamos en casa. Una vez que estábamos seguros que ese producto funcionaba bien, lo salimos a vender. Y este producto tiene dos grandes desafíos. Por un lado, la seguridad, como vos lo dijiste. A mí me suplantaron la identidad, pero bueno, en el mercado, si vos vas a un banco y te suplantan la identidad, hay un dolor. Y ese es el primer punto, que sea un producto seguro. Y el segundo producto, volvemos a growth, que convierta. Yo tengo un producto muy seguro, pero de cada 10 usuarios pasa uno, el negocio se me va al tacho. Entonces tuvimos que trabajar todo el tiempo bajo esas dos premisas. Alta seguridad y alta tasa de conversión. ¿Y cómo hicimos lo de la alta tasa de conversión? Bueno, hemos hecho miles de experimentos. Desde agarrar la aplicación y recorrer los pisos del banco con la gente haciendo pruebas y hemos aprendido un montón. Por ejemplo, hoy en día la gente está más acostumbrada al producto, utiliza la información del chip, cómo capturamos la información del chip con NFC, con los celulares. La gente está acostumbrada a usar NFC para pagar con Apple Pay, por ejemplo. Pero este proceso es un poquito más lento porque nos traemos información. Entonces, hemos hecho un montón de iteraciones sobre ese producto, de cómo evangelizábamos al que estaba haciendo un onboarding para el banco, poder pasar ese paso. Desde primero probar videos, probar imágenes, probar textos, y así hemos ido incrementando la tasa de conversión. Hoy tenemos tasas de conversión, por ejemplo, en iOS cerca del 90%, que para hacer una experiencia nueva para un usuario de capturar datos de un chip, me parece extraordinario. Así que de Y, nuevo, lo, fue un gran desafío y mucha iteración de producto. y lograron reducir el tema de robo o suplantación de identidad. Hasta ahora, toquemos madera, no hemos tenido ninguna suplantación. Sí, este producto ya hace un poquito menos de un año que se está usando en el banco. Por ahora, como decía, toquemos madera, no hemos tenido fraude por suplantación de identidad en lo que son todos los onboarding, que es donde está implementado el producto. ¿Alguna barrera que hayas tenido que superar para introducir este tipo de tecnologías como el chip en cédula y el NFC en un producto financiero en Chile? En general,
Yo para mí estoy acostumbrado. Primero yo vengo de Argentina. Argentina, todas las barreras que hay para crear productos te aparecen en la industria financiera. Y después la industria financiera es una industria muy regulada. A veces yo suelo dar una clase de growth, ¿sí? Es donde hablamos del onboarding. Y en general la industria más complicada para hacer un onboarding de un producto digital es la industria financiera. Porque te piden un montón de datos que, no sé, si querés darte de alta en Rappi no te lo piden. Si querés darte de alta en Uber no te lo piden. Acá tenés que preguntar un montón de datos y yo estoy acostumbrado a navegar, y nosotros los que trabajamos en el equipo estamos acostumbrados a navegar sobre las regulaciones. Entonces, si querés agregamos una patita más a lo que hablábamos antes: seguridad, inversión y regulación. La regulación siempre está en lo que nosotros hacemos y es parte de nuestro día a día, nosotros lo vemos como algo común. Si viene un product owner de otra industria y se mete en la industria financiera, bueno, le va a costar. Yo siempre lo hice y yo lo veo como algo de mi día a día, pero sí, obviamente que tenemos parte de la regulación. Las mayores barreras para mí fue de experiencia de usuario. Fue lo más difícil, porque era una experiencia que la gente no estaba acostumbrada y que vos no puedes estar encima de la gente. Tenés que hacer que el producto solo lleve a la gente a que pueda dar el paso ese. Claro, ahí introducieron algún tipo de guía o tour guiado para que los usuarios supieran qué hacer o simplemente la experiencia de usuario funcionó tal como ustedes la pensaron y la diseñaron y la lanzaron. Tal como la pensamos, la diseñamos y la lanzamos, no. Tuvimos muchas iteraciones y va a seguir teniendo. No tenemos tour ni guías, sino lo que fuimos haciendo es a la gente, lo que le pasa es cuando llega a esa pantalla es que le empieza a generar incertidumbre. Entonces nosotros tenemos que buscar en las pantallas previas, bajarle la incertidumbre y de lo posible darle algún estímulo para que se esfuerce a hacer ese paso, ¿sí? Entonces, lo que nosotros fuimos iterando fue toda la experiencia previa a que el usuario se llegue a encontrar con algo nuevo que es, uy, yo estoy acostumbrado a agarrar mi cédula y sacarle una foto. Ahora no me están diciendo que le saque una foto, me están diciendo que agarre mi cédula y apoyo el celular. Y como te decía, hemos hecho videos. Había un video, te lo cuento como anécdota, porque uno lo hace. Había un video que era como una animación tipo GIF donde mostrábamos el celular que se apoyaba en la cédula y se sacaba, para que la gente entienda el movimiento que tenía que hacer. Cuando nos fuimos a testear en campo, la gente hacía eso, apoyaba el celular y lo sacaba. No lo Dijimos, no, dejaba. ese video no va. Exacto, ese video no va. Hoy en día, hasta ahora lo mejor que nos ha resultado es mostrar una imagen muy clara donde se ve la cédula y el celular apoyado arriba, y se ve que sale un pedacito de la cédula. Y no dice nada, muestra cómo lo tiene que apoyar, porque también nos dimos cuenta que la gente no lee. Entonces, por más instructivo que le des, que hemos probado con instructivos, fotos, videos, no leían. Hasta ahora lo más intuitivo y que más nos ayuda es mostrar una imagen súper clara, que de hecho cuando vos lo apoyás y empieza a salir sale una pantalla donde te muestra que está cargando los datos, eso se sigue viendo de fondo, cosa que la gente no lo mueva. Ok. Y eso fue lo que mejor nos resultó. Qué interesante. Qué buena onda que sigan haciendo iteraciones sobre este producto, que sigan probando en campo y que no se queden simplemente con ciertas assumptions o ciertas cosas que a lo mejor no están validadas en campo. Adicional a eso, ¿tienen alguna manera como de ver grabaciones de las sesiones de los usuarios y cómo interactúan con la plataforma o no es algo que han integrado todavía, a lo mejor por cuestiones de riesgo y seguridad? Mira, ahí hay un buen punto, un punto importante. Respecto a seguir iterando, hay una frase que a mí me gusta mucho y lo hablo con los equipos míos que me conocen, es que salgan de la cueva. Para mí la cueva es estar en la célula, trabajando en productos sin salir de la cueva y hablar con los clientes. Así que eso siempre lo tenemos que hacer, salir. Actualmente en el producto que es Visa ID, traqueamos todo el funnel de conversión, porque eso es core de nuestro producto. Todos los pasos están traqueados, pero hoy en día no estamos viendo grabaciones, pero sí lo he hecho en otros lugares. Es decir, me ha tocado el desafío del onboarding, me ha tocado en Global. Es decir, Global es una empresa que operaba en 7 países, teníamos documentación de 7 países distintos y la única forma que nosotros teníamos para operar bien, tomar decisiones de equipo de producto, era el equipo de producto y el equipo de UX viendo los funnels de conversión donde habían drop-off, entramos a ver los videos de lo que pasaban con los clientes y hasta tener presupuesto para implementar eso, porque igual eso nos requería presupuesto. Antes de eso lo que hacíamos era llamadas con clientes o con potenciales clientes. Hacíamos llamadas y nosotros ya sabíamos, teníamos un funnel armado en una herramienta muy básica, no de Product Analytics, pero una herramienta básica. Contactábamos 10 personas y le decíamos, hacé de cuenta que sos una persona que quiere mandar dinero al exterior y que tiene que hacer un onboarding. Y ahí lo dejábamos solo, le decíamos que nos comparta su pantalla y en vez de ver grabaciones veíamos en vivo los problemas que los usuarios tenían. No los guiábamos ni nada. Y así era la forma más barata que teníamos hasta que después pudimos implementar una herramienta más power. Qué interesante. En Hackeando Productos hablas mucho de la cultura de producto y ahorita estabas dando ejemplos puntuales. ¿Qué hace falta para construir equipos sólidos en startups creativas? Yo creo que lo más importante es la gente, encontrar gente con las ganas
de aprender de producto. Creo que el rol de producto siempre tiene mucha curiosidad. Si yo sigo aprendiendo, me encanta aprender, estudio todo el tiempo. Para mí uno de los grandes pilares de los equipos es poder elegir a las personas correctas y ponerlas en el lugar correcto. Yo siempre, a veces me toca hablar con grandes amigos que han trabajado conmigo y ahora son amigos porque ya no trabajamos más, pero quedamos juntos, pero tenemos buena amistad. Y siempre hablábamos de, si yo tengo a Messi, por ejemplo, y lo pongo a atajar, estoy haciendo las cosas mal. Primero es difícil encontrar a los Messi, pero cuando vos identificás gente que quizás no sabe todo lo técnico, y ese es mi rol de líder en acompañarlos, pero que tiene una buena actitud para lograr las cosas, eso es muy importante. Entonces creo que la base para conseguir un buen equipo es tener bien claro como líder qué quiero lograr, qué necesito para lograr eso, salir a buscarlo y acompañar a esas personas a que entre todos logremos esas metas. Y ahí para mí es muy fundamental la parte humana, porque después la parte técnica uno los puede acompañar. Los puede acompañar o decirles, mira, este curso te va a ayudar, lo que sea. Y bueno, así por suerte me ha tocado formar grandes equipos y fui parte de grandes equipos también. Y creo que siempre se valoró eso, ¿no? Porque cuando hay buena calidad humana y transparencia, no sabemos decir, Lucas, hoy no doy más, o Lucas, necesito que me ayudes en esto, o yo les digo, chicos, yo no tengo ni idea de esto, necesito que me expliquen ustedes y que eso sea un ida y vuelta. La confianza para mí es un pilar de cualquier equipo, más allá de que sea de producto o no de producto. Qué interesante tu approach a la Scaloni, digámoslo así. Como mentor en Growth Rockstar, ¿qué errores ves más seguido en Product Managers Juniors y cómo los ayudas a superarlos? Yo creo que hay una problemática en general de que mucha gente, por lo menos en la TAM, que es donde yo me especializo y donde más trabajo con gente, es que mucha gente llega a trabajar en producto por esas casualidades de la vida. En general, sacando el modelo startup, donde también pasa mucho, no vamos a decir que las startups son perfectas, pero en general en las grandes corporaciones o en las empresas que son un poco más maduras, el management todavía no es un management como más moderno, sigue siendo un management tradicional, porque quizás son emprendedores, pero antes trabajaron en corporaciones, entonces vienen con el background o el mindset tradicional. Y el mindset tradicional es, alguien sabe hacer las cosas bien en algún lugar, llevémoslo a producto. Entonces, en la operaciones es muy bueno haciendo, y necesitamos una célula de operaciones, pongan el de operaciones como product owner. Y ahí es donde empezamos a equivocarnos y donde se empieza a desprestigiar a veces el rol del product manager, porque llega gente a liderar equipos de producto que no tienen ese background. Entonces, el error más común para mí no es de las personas que trabajan en productos, sino a veces de los líderes que ponen a personas que no tienen experiencia y que no saben acompañarlos. Es decir, si ustedes se fijan en grandes corporaciones, los actuales CPO, muchos vienen de haber liderado áreas de marketing. Está bien, el área de marketing tradicionalmente podía tener un área de producto, pero quizás esa persona que lideraba un equipo de marketing que ahora es CPO, nunca en su vida escribió una historia de usuario y no sabe ni lo que es sentarse a conversar en una daily con un equipo de producto. Entonces, creo que hoy en día los grandes problemas que tienen los product managers o los product owners es un tema más cultural. De hecho, hace poquito hice un post donde hablaba de que product manager depende de la empresa donde estés, es lo que hace. A mí me ha tocado trabajar empresas donde el product manager era una persona que estaba en marketing y que era como un product marketing manager. Y hay empresas donde el product manager sí, ve el producto, ve la estrategia del producto, ayuda a priorizar el backlog, pero todavía falta mucho de cultura y eso pasa también porque hay mucha gente que no se ha entrenado en producto. Así que ese creo que es el principal dolor que veo en los product managers. Y después, dependiendo de dónde arranquen, yo no soy como una persona muy estructurada. Tengo mis modelos, pero no soy una persona framework-led growth, sino que trato de entender el problema que tiene y siempre lo que siempre trabajo cuando arranco una mentoría con alguien que ya está un poquito más avanzado es en dos cosas, que es en qué habilidades de producto tiene esa persona y qué habilidades de líder tiene esa persona. Y ahí parto el punto de partida, ¿no? Como habilidades de líder puede ser, no sé, coaching, experiencia en la industria, liderazgo. Y relacionado a producto es una persona más de marketing, es una persona más de CX, es una persona más de pensamiento estratégico, es técnico. Y a partir de eso, esta es tu base hacia dónde quieres ir y ahí empezamos a construir el camino. Hablando de puntos de partida, ¿tienes alguna recomendación de algún curso, recurso o un buen lugar a donde un product manager que es junior o alguien que va empezando en su carrera como product manager pueda empezar a documentarse y a familiarizarse más con el rol? Sí, claro. De hecho, me encanta mucho hacer eso y trato siempre de dar como cursos gratis, porque creo que a la gente igual, a veces no todos tienen el dinero para pagarse cursos. Yo que pendo dentro de su plataforma, y de hecho yo he hecho varios de esos cursos, son muy buenos. A veces, y ahí hay una oportunidad, ¿no? Porque son todos en inglés y no toda la gente en Latinoamérica habla inglés, pero para mí son muy buenos cursos. Y me gusta mucho el de inteligencia artificial que tienen para Product Manager, me parece que es muy interesante. Y después, para los que están recién arrancando, yo siempre recomiendo uno, porque lo conozco a Pedro también, hice la calidad
de profesional y cómo va en el curso son los de Product Hub, que hay un bootcamp de producto donde arrancás de cero y hasta ves Product Analytics y ves un montón de cosas. Y después, obviamente para mí los cursos son fundamentales. Si nunca trabajaste en producto, que alguien te enseña cómo funciona el producto está muy bueno, pero después sí también nutrirse del contenido que hay, del podcast como el tuyo, de Hackeando Productos, hay un montón de gente que genera contenido. Y después ya los que están más avanzados siempre les recomiendo que estudien Growth, porque como les dije antes, les explota la cabeza, les hace pensar cómo construir productos de otra forma. Me encantó que mencionaras tu podcast Hackeando de Productos. Antes de eso, agradecerte por tomar las certificaciones de Pendo y invitar a la audiencia, a los que nos escuchan, a darse una vuelta por certificaciones de Pendo. Hay varios recursos interesantes que pueden tomar de manera gratuita. En caso de que vean un recurso que quieren tomar que tenga costo, me pueden escribir a mí directamente y veo si les puedo ayudar con un código para que no les cueste. En tu podcast Hackeando Producto analizas casos reales y has tenido gran impacto en la comunidad. ¿Qué te motivó a crearlo? Lo que hablábamos un poco antes, cuando yo arranqué en producto, todo lo que tenía que ver estaba en inglés. Yo tengo la suerte de entender inglés y para mí no fue una barrera, pero estamos convencidos de que la gente, todos tienen un celular y cada vez más la gente quiere no solamente entender qué pasa ahí, quiere ayudar a construir lo que pasa dentro de los celulares. Y eso es hacer producto digital. Y justo con mi colega Crisba, mi amigo, más que colega, él era parte de mi equipo, así que eso que yo decía antes de que gente que trabajó conmigo son amigos, Crisba es un ejemplo. Nos encontramos con un reporte de Statista donde hablaba del muy bajo nivel de inglés que había en la TAM. Y dijimos, acá hay una oportunidad. Tenemos que crear contenido sobre producto digital en español, demostrar el talento de la gente que trabaja en la TAM, porque además, como dice nuestro eslogan, no toda la magia sucede en Silicon Valley, pero además la TAM tiene una complejidad tecnológica y cultural totalmente distinta a lo que puede pasar en Europa o en Estados Unidos. Entonces dijimos, ahí está nuestra oportunidad. Queremos demostrar el talento y traer gente que esté haciendo producto acá en la TAM, que esté con el matafuego apagando incendios, regulaciones, problemas, tecnologías antiguas y todo lo que pasa. Y así ya Hackeando Productos tiene 4 temporadas y estamos felices preparando la quinta. Buenísimo, invitamos a toda la audiencia a que se den un vistazo en Hablemos de Producto. Los pueden encontrar en YouTube, Spotify o cualquiera de las plataformas para escuchar podcast que sea su favorita. Han cerrado acuerdos con Mixpanel, participaron en Nerdearla y Startup Grind. ¿Qué has aprendido sobre producto al estar del otro lado como creador de contenido? Para mí es otra de mis fuentes de conocimiento, de aprendizaje, que me ha tocado entrevistar gente de distintos países. Hemos hablado, no sé, con Oscar Durán, que es de Colombia, hablando de estrategia de producto, con Nacho Bacino, que lo tuviste aquí también de invitado, que es un crack. Hemos hablado en la última temporada, hablamos con Nati Jiménez de Lulobank de Colombia. Después del episodio de Nati me quedó la cabeza explotada por cómo ellos crearon las cosas e hicieron cosas. Todo el tiempo aprendés de que como está la famosa frase que dice cada persona es un mundo, ¿sí? Y después podemos meternos en la industria financiera o cualquier industria y todos hacen productos, pero cada cultura dentro de esas empresas es un mundo. Y no hay ninguna que replique una fórmula exacta. No hay nadie que agarre un manual de agilidad o un manual de lo que sea y lo aplique al pie de la letra, porque cada compañía tiene su cultura dentro. Y lo que más aprendo es tratar de sacar de lo que le salió bien y los que le salió mal a cada uno de sus invitados. Con Crisba, cada vez que entrevistamos, estamos como curiosos preguntando. No estamos preguntando desde otro lugar que no sea la curiosidad. Preguntamos porque queremos aprender. Y así de nuevo, hemos tenido entrevistas que a veces tratamos de recortar el contenido porque si no son muy largos, pero estamos hablando desde la curiosidad y preguntamos y queremos saber, porque eso me lo llevo yo para mi día a día. Y creo que a vos te debe pasar también, es decir, con cada invitado que hablas, vas aprendiendo también para tu día a día, ¿o no es así? Totalmente. Sí, la verdad es que es un espacio que disfruto muchísimo porque me permite tener acceso y platicar con personas como tú que tienen trayectoria, camino recorrido. Esta ha sido una de mis entrevistas favoritas hasta ahora. Bueno, ¿cómo ves el futuro de la comunidad de producto en Latinoamérica? ¿Qué nos falta y qué estamos haciendo bien? Bueno, ¿qué estamos haciendo bien? Que cada vez hay más Víctor, cada vez hay más Luca que están haciendo contenido, ¿sí? Que nos invitamos a hablar mutuamente. Ya te va a tocar ahí venir a Hackeando Productos, a contarnos también tu experiencia. Eso estamos haciendo bien. Creo que cada vez hay más espacios donde la gente puede aprender, ya sea pagando o no pagando, ¿sí? Con cursos pagos o no. Eso lo estamos haciendo bien. Creo que nuestro desafío como líderes de producto, expertos en producto, que nos apasiona esto, es como hacer que se valore nuestro rol, que somos gente de negocio, es decir, yo lo que creo que cada vez más nuestro rol de producto se va a ir como especializando en industrias. Yo soy experto en producto, pero también soy experto en la industria financiera.
Entonces, puedo ayudar y mentorear a una persona de otra industria, sí, desde mi rol de expertise de producto, pero a mí me gusta hacer productos en la industria financiera y conozco la regulación y conozco cómo funciona. Ese mensaje también de que creo que el rol se va a ir profesionalizando más en industrias, product owners que sepan de la industria financiera y que se van a mover dentro de la industria financiera. Así que creo que ahí hay como desafíos también, porque las industrias no están generando contenido para especializar a las personas. Entiendo. Eh, pero nada, yo creo que estamos haciendo bien. El desafío de nuevo es que sigan valorando nuestro rol, que sigan entendiendo que es clave tener una persona de producto, que a veces no digan el de producto no sirve, podemos tener solamente gente de tecnología. A mí me duelen los oídos cuando escucho eso nada más, de hecho lo he escuchado algunas veces de algunas personas y que me pongo furioso porque digo, ok, están solo de tecnología, hagan lo que quieran, pero sí tenemos que valorar y que valoren el rol de producto depende de nosotros, de que nosotros generemos contenido para entrenar a la gente, que la gente que siente que todavía no tiene todo el conocimiento y está liderando equipos de producto se anime a buscar un mentor o se anime a tomar un curso y que el rol de producto tenga la importancia que tiene que tener dentro de una compañía. Una parte que para mí es clave también es poder alinear producto con los objetivos del negocio, es decir, qué impacto se puede generar, ya sea de incrementar ingresos, reducir costos. Has estudiado diseño de futuros, AI First Product Leadership y Open Finance. ¿Qué tendencias ves venir que van a transformar la manera en la que... Bueno, yo creo que hay dos caminos ahí. Por un lado, las tecnologías, es decir, AI llegó para el otro día hablaba con mi equipo, el otro día estábamos hablando con mi equipo y hablábamos de, generalmente en las industrias más tradicionales suele haber proyectos de 2 años, de 3 años, y esa a veces con la mentalidad tradicional funcionaban. No sé si era lo mejor, sí, pero funcionaba porque en 2 años no había tantos cambios tecnológicos, hace 10, 20 años atrás. Entonces vos arrancabas un proyecto de migración de algo que tardaba 2 años, y cuando terminaba los 2 años, bueno, quizás había cambiado una tecnología, pero no era tan rápido como ahora. Ahora cualquier proyecto de 2 años se te rompe en el medio, porque a la mitad te aparece, no sé, ChatGPT y te transforma todo. Entonces, por un lado, creo que las tecnologías, sí, va a cambiar, eso nos cambia, ChatGPT cambió, le da mucha accesibilidad a gente que quizás conoce algo de código, pero que no era experto, le permite hacer una POC en muy poquito tiempo, y eso cambia. Nos permite también hacer más eficiente en nuestro día a día de trabajo, así que hay que saber hacerlo. Y respecto a lo que hablabas de diseño de futuro, yo creo que en general cuando construimos productos, estamos construyendo productos para resolver problemas del hoy, que en realidad el hoy es un instante, ya pasó, es el pasado. Entonces detectamos dolores del pasado y los resolvemos con productos. Y las metodologías como de diseño de futuro lo que te permite es pensar problemas del futuro. Ok. ¿Sí? ¿Cómo vas a resolver un problema del futuro? No sé, en la industria financiera a mí me parece cada vez más que después de la pandemia y con esto del home office, la gente cada vez más quiere trabajar y vivir recorriendo el mundo. Hay mucha más gente post pandemia haciendo eso que pre pandemia. Y esos son ciudadanos del mundo. Son personas que no sé si quieren tener una cuenta bancaria de un país. Son personas que viajan por el mundo. Bueno, ¿cómo el sistema financiero le da una solución a ese segmento, a ese grupo de personas que vive por el mundo y Los que nómadas, trabaja para una empresa? ¿Cómo? los nómadas digitales. Los nómadas digitales, claro, Sí. exacto. ¿Cómo los acompañás? ¿Cómo les das soluciones financieras a esas personas? ¿Cómo le das soluciones de movilidad a esas personas? Esas personas no quieren comprarse un auto, pero cuando viajan por el mundo quieren recorrer las ciudades en autos. ¿Cómo le das soluciones a esas personas? ¿Cómo la industria automotriz se prepara para darle soluciones a esas personas? ¿Y cómo la industria financiera se prepara para darle soluciones a esas personas? ¿Crees que los product managers del futuro o del presente, como mencionabas, necesitan entender inteligencia artificial, growth y user experience más allá de lo tradicional? Sí, a full. Sí, sin duda. Inteligencia artificial, sin dudas, porque te va a ahorrar mucho trabajo. Yo creo que hoy en día no sé si está en valor en escribir una historia de usuario, sino en entender el negocio y que la historia de usuario que le pidas a GPT genere valor, ¿sí? Entonces siempre está lo importante entender el valor. Y la experiencia de usuario creo que siempre fue necesario. Quizás no vamos a saber usar Figma, o sí, y tenemos que meternos más, pero sí tenemos que entender de experiencia de usuario. Tenemos que entender, y ahí se conecta con el growth, es cómo a través de los conceptos del growth, a través de la metodología del growth, creas productos que crezcan. Para que un producto sea product-led growth, tiene que tener mentalidad de growth, tiene que tener una buena experiencia de usuario y el producto tiene que ser bueno. Entonces ahí te vincula todo lo que me preguntabas recién. Y el growth, ustedes lo tienen que tener en la cabeza. Es decir, empiecen por algo muy básico, empiecen, creo que en Pendo también hay un cursito de Product-led Growth, háganlo, tómenlo, porque te levanta la primera chispita que cuando construyas un producto, sabes que tu producto tiene que convertir, o que ese producto tiene un aha moment, o que a ese producto lo tenés que llevar a una habitualidad. Todo eso lo tenemos que aprender, saber
y explotarlo cuando creamos producto. Buenísimo. Vamos con algunas preguntas cortas para cerrar. ¿Algún libro o recurso que te cambió la forma de ver producto? No sé si me cambió la forma de ver producto, pero es mi libro favorito. Yo soy fanático de Steve Jobs y ahí atrás se puede ver que está la biografía de Steve Jobs. Se la recomiendo a todo el mundo. Algo que me cambió también la mentalidad un poquito, lo leí hace muy poquito ese libro, es el libro del fundador de Nike, donde cuenta toda la historia, ¿sí? De cómo arrancó y cómo llevó a Nike a ser lo que es hoy. Y ese libro me cambió mucho la cabeza porque verdaderamente uno ve todo lo que el tipo, el esfuerzo que hizo, todo lo que se dejó de lado dentro de su vida para lograr crear esa corporación, me dejó la cabeza explotada. De hecho, tengo un montón de fotos que le saqué a las hojas del libro, yo me gusta leer en papel, y le fui sacando fotos porque hay un montón de mensajes super power. Así que la recomendación es primero, el libro de Steve Jobs, porque soy fanático de Steve Jobs y me encanta. Y segundo, no me acuerdo el nombre del Nunca título, pa- pero nunca aparece, exacto. Ese libro es increíble. Lean ese libro porque es increíble. Sí, es una gran historia con una gran narrativa y se mete no solamente en la parte de la creación de la empresa, pero también en la construcción de la persona que es Phil Knight. Un error que hoy agradeces haber cometido o un happy accident. No, sí. Es que no sé si errores tuve muchísimos o quizás pasos que no fueron como yo esperaba en mi carrera. Pero de todas maneras, yo el otro día justo me tocó hablar con una persona que le había desvinculado del trabajo y hablábamos un poco de experiencias en común que teníamos y, y yo le decía, todo en la vida siempre pasa por algo. Lo que pasa es que la vida, y ahí tomo la frase de Steve Jobs de connecting dots o conectar los puntos, ¿no? Ajá, La vida hacia sería mucho más fácil si nosotros supiéramos por qué pasan las cosas en el futuro. Es decir, si hoy, no sé, me echan del trabajo hoy, pero sé que mañana voy a conseguir un trabajo mejor, que va a ser el trabajo de mi vida. Entonces me ha pasado, pero sí, no sé si la verdad fueron errores, fueron cosas que en su momento las hice convencidos y no funcionaron. Entonces no la veo como errores, veo como cosas del camino que no me puse ansioso en esperar que venía hacia el futuro y hasta ahora me vinieron cosas mejores, así que estoy contento por eso. un aprendizaje quizás o uno de esos puntos para poder estar donde estás hoy. Me encanta esa filosofía, esa forma de verlo. ¿Algún mentor o influencia clave en tu camino? Mencionaste al principio uno de tus primeros maestros, Sergio, me parece que se llama, ¿su nombre alguien más? Mira, yo creo que en mi carrera, sobre todo en mi primer paso por Gire, sí tuve varios líderes en el camino que me acompañaron. De hecho, uno de mis primeros jefes en producto, que se llamó Gaby, que hoy seguimos hablando, el primer día que como me tomó, yo entré a trabajar en una empresa Gire, entré a trabajar en un área súper de análisis, escaneaba papeles, Ok, y a los 3 meses me postulé a un área de producto. ok. Había que esperar un año, pero yo fui y me mandé igual. No pedí permiso, pedí perdón, me postulé. No quedé. Uno de mis grandes amigos de la vida, Juanpi, decidió por otra persona y después al tiempo apareció otra oportunidad y me volví a postular. Y Juanpi, que era mi amigo todavía, que decidió por la otra persona, le dijo a Gabriel, Gaby, entrevista a Lucas. Bueno, cuando Gaby me entrevista y me toma, me dice, Lucas, vos vas a trabajar en producto. Yo te voy a decir algo. Vos vas a tener muchas ideas, pero te vas a frustrar mucho en ese camino porque no Ok. todas las vamos a poder hacer. Y Gaby para mí fue un gran compañero en mi carrera, Mm. ¿sí? Me acompañó muchísimo, me ayudó muchísimo, me dio libertad, me enseñó, él no me enseñó tanto de producto, me enseñó de negocio, era un tipo de negocio, es un tipo de negocio. Gaby te vende lo que sea, vos le das una taza rota y te vende una taza rota, ¿entendés? Y de él aprendí mucho, después otra persona con la que hablo muy seguido es Néstor, que me lo encontré como coach dentro de mi carrera y cuando a veces tengo algo como muy crítico, me junto a hablar con él y él siempre me da una luz para iluminarme. Qué chingón. ¿Algún producto que te hubiera gustado inventar? Buena esa. El iPod. Me hubiera encantado inventar el iPod. Porque creo que eso sí, cambió como cambió una industria, como cambió muchísimo. Me parece que fue revolucionario y hizo que todo lo que estemos hablando de producto digital ahí arrancó por ahí. Buenísimo, Lucas. Muchísimas gracias por esta conversación cargada de aprendizajes. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera seguir aprendiendo de ti o trabajar contigo? Bueno, pueden seguir en LinkedIn, estoy como Lucas Patanó, ahí subo muchísimo contenido de producto. También pueden seguir a Hackeando Productos en LinkedIn y en Instagram y nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Así que nada, los espero, escríbanme, a mí me encanta mucho interactuar, conocer gente, resolver dudas, así que bueno, espero que me escriban y que estemos en contacto. Y muchas gracias Víctor también por este espacio, me encantó, disfruté, puedo estar horas hablando de esto porque me encanta, así que gracias por haberme invitado. Igualmente, un gustazo tenerte por acá. Esto fue Hablemos de Producto. Nos vemos en el próximo episodio y gracias por acompañarnos.